Vamos a hablar justamente sobre este tema con el tributarista César Litvikin. César, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal, José María? Un gusto saludar a toda la audiencia. Bueno, César, finalmente se habla de este tema a partir de lo que dijo y la determinación que se tomó desde el Ministerio de Economía de que los sueldos que sean menores de 330.000 pesos no van a tributar en impuesto de ganancias. Esto finalmente va a convenir a la gran mayoría de la gente que gana menos de ese sueldo aquí en la República Argentina. Solo un porcentaje es el que lo paga. Ahora también se vierte una discusión, ¿no?, sobre que ningún sueldo debería tributar. ¿Cómo es esto? No, a ver, vamos a aclarar primero lo que es esta nueva medida, que va a generar un alivio a todos los que ganan menos de 330.000 brutos, que de bolsillo representa unos 274.000 pesos. Después de lo del cuento, claro. Estos asalariados van a estar muy contentos, yo diría transitoriamente, hasta tanto la remuneración no pase el piso, porque lo que hay que entender, y esto requiere un poco de técnica, pero hay que explicarlo, lo que hay que entender es que se ha puesto un piso discrecionalmente, que en este caso son 330.000 pesos brutos, para que a partir de ese monto empiecen a pagar impuestos, y antes no se paga impuestos si no supera esa frontera. Pero el problema es que no se cambian los mínimos no imponibles, ni las deducciones personales por carga de familia, ni la tabla que referencia qué alícuota de impuestos se paga, que son valores que está desde enero de este año. Y desde enero de este año hasta ahora, la verdad que la inflación ha hecho estragos sobre estos valores que están vigentes. Y el alivio es transitorio porque van levantando un poco el piso, pero sigue generando distorsiones. Ejemplo, un trabajador que gana 300.000 pesos brutos, si le ofrecen hacer horas extras no le va a convenir. ¿Por qué? Porque puede que pase los 330 y pasando los 330 el esfuerzo no le va a servir de nada, porque le va a entrar al contrario menos plata en el bolsillo por el efecto del impuesto. O en casos donde alguna persona esté en la misma situación de ingreso, le ofrecen un ascenso que requiere más responsabilidad. Esa mayor responsabilidad no se ve retribuida con dinero, al contrario, le queda menos en el bolsillo por el efecto del impuesto. Donde se pasa el piso, el impuesto hace estragos, porque al no actualizarse el mínimo no imponible, las deducciones personales y la tabla de alícuotas, enseguida se empieza a pagar el 35%. Entonces, o sea, para los que no entienden, para dejarlo en claro, ¿no? Una persona que, no sé, gana 300 bruto, como decía usted, tiene hacer extra, y ese mes va a recibir entonces 355.000 pesos. A partir de eso puede ser que gane menos, más allá de lo que debería ganar, por lo que el impuesto le saca. Exactamente. Justamente por eso, pero esto viene desde antes y se sigue profundizando, porque lo que no ajustan es el mínimo no imponible, porque si el mínimo no imponible lo llevan a 330.000, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque se pasa un poco y va a pagar nada más que el 5%, no el 35%. Entonces, esta es la gran diferencia. Por eso es un alivio transitorio, como un analgésico, ¿no? Calma el dolor, pero no cura. Cuando usted habla del 35%, ¿eso es que es lo que le descuentan, o el 35% del sueldo es lo que tributa? No, es el 35% del sueldo menos el mínimo no imponible. Y como el mínimo no imponible está desactualizado, el 35% le pega fuerte. Claro, tal cual. Y en este caso, ¿qué porcentaje de la sociedad hoy en la Argentina, o del trabajador en la Argentina, paga ganancias? Yo creo que hoy pagan cerca de 1 millón de personas, y si de no subir este piso, hasta fin de año pagarían 1.300.000 personas. Con lo cual es importante, pero insisto, es un alivio
para los que están por debajo de los 330, pero los que están cerca de la frontera se les va a presentar distorsiones ante cualquier aumento del sueldo, de la remuneración. Y César, ¿sí? En este caso una persona que de sueldo bruto gana 335.000 pesos, o sea que pasa ese piso por 5.000 pesos, ¿automáticamente pasa a tributar por 35%? O sea que, ¿o no? Depende de las cargas de familia, si es casado con 2 hijos o soltero, sí. Pero por ejemplo hice el cálculo con un sueldo de 400.000 pesos, ¿sí? 400.000 pesos, no tiene ningún beneficio, y en el año este contribuyente, este asalariado, va a pagar 800.000 pesos de impuesto a las ganancias. O sea que el impuesto a las ganancias le lleva 2 sueldos. Claro. Ahora, y esto lo pregunto tal vez desde el desconocimiento, cómo será en otros países. Cuando uno lo escucha, una persona que gana 400.000 pesos, que es un muy buen sueldo en la Argentina, un gran sueldo en la Argentina, después vemos para lo que alcanza, ¿no? Pero en sueldo en bruto, digamos que es un muy buen sueldo. Pero a la vez también que de 12 sueldos, 2 sueldos se vayan en impuestos, me suena particularmente a mucho. Sí, en otros países también pasa lo mismo, pero sucede que los otros impuestos que se gravan son mucho más bajos. Por ejemplo, hoy el asalariado, todos los trabajadores, pagamos mucho impuestos al consumo. Cada vez que consumimos, dentro de la incidencia del precio de lo que consumimos, hay entre un 40 y un 60% de incidencia de impuestos. Con lo cual estamos haciendo una contribución muy importante cada vez que consumimos. En esos otros países que hay un fuerte impuesto a la renta, los impuestos al consumo son mucho más bajos. Por ejemplo, en Estados Unidos, depende del estado, el impuesto a las ventas en la última etapa representa nada más que un 7-8%, ¿sí? En la Argentina tenemos 21% de IVA, tenemos cerca de un 5% de ingresos brutos y tenemos tasas municipales que también cobran en función de los ingresos y que se trasladan. Con lo cual, digo, puede que en otros países se pague igual impuesto a las ganancias, pero mucho menos impuestos al consumo en el precio de lo que se consume o adquiere. ¿Se entiende? Tal cual, sí, bueno, por ejemplo... el bolsillo es único. Claro. Entonces, si tengo que pagar impuestos a las ganancias, pero además me doy vuelta y me compro un sándwich, ya tengo que pagar también un contenido tributario importante dentro de lo que como. Sí, tal cual. O por ejemplo, estaba mirando el otro día que me llamó la atención, tal vez porque no lo sabía, que si uno va a comprarse un auto acá, cualquier ACEL tiene casi el 50% o el 50% de impuestos. Y si es de alta gama tiene más del 50, el 60. Entonces son cosas que puede llegar al 70. Para el que consume en este caso y cambia el auto, más allá de lo que tributa en ganancia, tiene que tributar un 50% del valor de ese vehículo que compró, más allá los autos de alta gama en Estados Unidos cuestan un tercio. Sí, claro. De lo que cuesta en la Argentina. Bueno, a mí me llamaba la atención el otro día y yo lo comuniqué acá, ¿no? Que algunas cosas que uno no entiende de nuestra economía, y esto va más allá, me parece, de un gobierno. Me parece que viene desde hace años, que yo estaba justamente paseando en Mendoza y en uno de los diarios de Mendoza veía la publicidad de neumáticos cruzando la cordillera. En el diario de Mendoza había la publicidad. Con un cambio que no nos favorece, me quedaba pensar que el mendocino, cruzando la frontera, yéndose a Santiago, cambiando las 4 cubiertas de sus autos, le salían menos de la mitad de los que le salen 2 en nuestro país. Y lo veía en publicidades propias en el diario mendocino. O sea, bueno, eso también tiene que ver con la incidencia de impuestos. Claro, una locura. Y en este caso la última tiene que ver con el tema de la justicia, pero ¿la justicia no paga ganancias en general o parte sí, parte no? No. A ver, todos los miembros del Poder Judicial que hayan sido designados a partir del 1 de enero de 2017, ¿sí? Con las nuevas designaciones empiezan pagando impuestos a las ganancias. El tema polémico es los miembros del Poder Judicial que están antes del 1 de enero del 2017. Claro.
esos son los que todavía no pagan ganancias, y sobre ellos es donde la ley de presupuesto quiere hacerlos pagar ganancias. Tema polémico porque es una tensión entre aspectos jurídicos y la equidad del impuesto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista jurídico hay toda una teoría de una parte de la biblioteca que considera que sería inconstitucional tocarle la remuneración a los integrantes del Poder Judicial, porque de alguna manera son no deben ser vapuleados o bajados las remuneraciones del Poder Judicial. Si antes no pagaban impuestos y se le incorpora el ingrediente impositivo, se le baja la remuneración, obviamente. ¿Okay? Ahora, desde el punto de vista de la equidad, mucha gente dice cualquier ciudadano de a pie que incluso gana menos está pagando impuestos a las ganancias, porque no lo paga la gente del Poder Judicial, que tiene incluso más capacidad contributiva. Entonces entra en tensión dos principios, seguridad jurídica por un lado contra equidad por el otro, y es un tema polémico donde hay diferentes opiniones y de alguna manera bueno, lo que se quiere hacer es intentar que todo el Poder Judicial, independientemente de la fecha en que empezó actividad en el Poder Judicial, pague impuestos a las ganancias. También habló una discusión, el tema de la deducción de ganancias a las cuotas de los colegios privados, ¿no? Que también está en el presupuesto. Sí, eso me parece una buena medida, pero con gusto a poco. ¿Por qué? Porque tiene un tope, y el tope es el 40% del mínimo no imponible, que quedó desactualizado. Con lo cual, en el mejor de los casos, el efecto de ahorro por eso puede llegar hasta 3.000 pesos, como mucho. Claro. O sea que si uno compara con una cuota de 2 hijos puede llegar a 100.000 pesos, el efecto máximo en el bolsillo es de 3.000 pesos. Por supuesto que entre nada y eso, mejor eso, pero yo digo, tiene un tope que lo hace una deducción muy baja. Pero que es atinado, porque yo considero que si se manda a colegios privados, se le está evitando una erogación al Estado respecto de la educación pública, que tiene su costo. Entonces, si un contribuyente no usa la educación pública y usa la educación privada, me parece coherente, me parece lógico que se pueda deducir el gasto de la educación, ¿sí? Pero bueno, como tiene un tope, es muy bajo la incidencia. Ha sido usted muy amable, gracias por atendernos. Adiós, un gusto.